El Evangelio según Rosario. La creación de un nuevo culto en Nicaragua. Una serie producida por Agenda Propia Nicaragua, con un guión de Daniel Rodríguez Moya. Capítulo 6. Rosario Murillo como figura sagrada. Llegamos al final de esta serie y lo hacemos centrándonos en la propia figura de Rosario Murillo y en una referencia fundamental para entender en qué parámetros se mueve su pensamiento religioso en el camino emprendido, para erigirse como suma sacerdotisa de una religión que, aunque no tiene nombre, es bien identificable. Más allá de su rol político, Rosario Murillo ha construido para sí misma una figura que roza lo divino. En los medios oficiales y las campañas de propaganda, se la representa como madre, guía, poetisa profeta y protectora. Su voz, pausada y llena de imágenes simbólicas, ha sustituido el sermón del domingo por el mantra del mediodía. Murillo es, en este nuevo sistema, la suma sacerdotisa, mediadora entre el pueblo y la divinidad, intérprete del destino del país, canal de sabiduría cósmica y política. రూపనామం రెండు కూడాను కల్పితమే కానీ అవి సరైనటువంటివి కాదు. Sai Baba y la espiritualidad sincrética del poder. La espiritualidad que Rosario Murillo ha promovido en Nicaragua no nace del vacío. Tiene raíces, influencias y referentes concretos, aunque su discurso los difumina en un lenguaje ambiguo. Uno de los nombres más relevantes para entender su visión mística es el de Satya Sai Baba, el gurú hindú cuya figura marcó profundamente su cosmovisión y su manera de concebir el poder espiritual. Satya Sai Baba, 1926-2011, fue un líder espiritual indio que se proclamaba la reencarnación de Sai Baba de Shirdi y se presentaba como un avatar divino, enviado para restaurar el Dharma, el orden cósmico y moral del universo. Su mensaje se centraba en la unidad de todas las religiones, el amor, la autosuperación, la pureza interior y el servicio desinteresado. Aunque Sai Baba nunca dejó la India, su figura se volvió global a través de miles de seguidores que fundaron centros en distintos continentes. Entre sus características más notorias estaban los supuestos milagros, materialización de objetos, curaciones, omnisciencia, su carisma magnético y la combinación de enseñanza religiosa, caridad y culto a su persona. En los años 90 y 2000, Rosario Murillo comenzó a mencionarlo en entrevistas, publicaciones y discursos. Lo citaba como maestro espiritual y lo referenciaba con un respeto similar al que los católicos profesan por santos o al que los evangélicos otorgan a Jesucristo. Sai Baba en la narrativa de Murillo. Para Murillo, Sai Baba no es simplemente un gurú admirado, es una autoridad espiritual viva, aún después de su muerte, una fuente de sabiduría cósmica y sobre todo un modelo a seguir. Ha adaptado muchas de sus enseñanzas a su propio discurso político-religioso en Nicaragua, aunque lo hace de forma sutil y sincrética. Frases como, el servicio es la oración más elevada, la pureza del corazón transforma la nación, o Dios está en todas partes, son ecos directos del pensamiento de Sai Baba, reconfigurados en el contexto del régimen. A través de estas ideas, Murillo mezcla el pensamiento oriental con una tradición católica popular muy asentada en Nicaragua, creando una espiritualidad híbrida, una religión sincrética donde ella misma actúa como canal de lo divino. De discípula a sacerdotisa. Apropiación del modelo del avatar. Uno de los elementos más significativos del pensamiento de Sai Baba es la figura del avatar, entendida como una encarnación divina en la tierra. Aunque Murillo nunca se ha proclamado explícitamente como tal, su narrativa apunta a una autoidentificación implícita con este rol. Su lenguaje está impregnado de nociones de guía espiritual, destino trascendente y conexión directa con la energía universal. En sus discursos se presenta como intérprete de las señales cósmicas, como protectora espiritual del pueblo y como mujer de visión profética. En este sentido, adopta para sí misma una función parecida a la que tenía Sai Baba entre sus fieles, una mezcla de madre espiritual, profetisa, conductora de la armonía y catalizadora de la transformación. Además, su presencia visual, vestidos florales, manos en posición de oración, voz meliflua, uso de palabras clave como divina gracia o manifestación, recuerdan los rituales públicos del gurú indio, adaptados al contexto tropical
revolucionario y centroamericano. El esoterismo como instrumento de poder político. La influencia de Sai Baba no se limita al plano religioso o íntimo. Rosario Murillo ha sabido transformar ese legado espiritual en una herramienta de dominación simbólica. Mediante la estetización del poder, colores brillantes, formas circulares, sincretismo visual, ha sustituido la imaginería cristiana por un lenguaje visual cargado de simbolismo energético y espiritual. Las ideas del gurú sobre la armonía universal se han reinterpretado como legitimación del orden político actual. La unidad del cosmos se convierte en justificación de la unidad familiar bajo Ortega. La energía positiva se traduce en obediencia al mensaje oficial. El servicio desinteresado se convierte en un llamado a la lealtad con el proyecto revolucionario. Así, Murillo fusiona la tradición mística oriental, la religiosidad popular nicaragüense y el discurso revolucionario sandinista, creando un sistema simbólico cerrado donde ella ocupa el centro espiritual y político. Una espiritualidad de autor con rostro de poder. Rosario Murillo no ha inventado una religión desde cero, pero ha reconfigurado su fe personal en un instrumento de control estatal. Inspirada por Sai Baba y otros referentes esotéricos, ha construido una narrativa donde el poder no solo es político, sino también sagrado. En esa narrativa, ella no solo es vicepresidenta, es canal de luz, intérprete de los astros, portadora de armonía universal y sacerdotisa de un nuevo orden espiritual. El culto a Rosario Murillo no es una exageración retórica, es un proyecto cuidadosamente diseñado, nutrido de referentes como Sai Baba y desplegado con eficacia simbólica en todos los niveles del Estado. Frente a la represión institucional y el vacío de las religiones tradicionales perseguidas, este nuevo culto ofrece una religiosidad sin disidencia, sin crítica, sin altar distinto al del poder. La nueva religión de Nicaragua. Del culto a la coacción. Esta nueva religiosidad no se presenta como opcional. En un país donde el Estado controla todos los espacios públicos y los medios de comunicación, la población se ve obligada a participar de este culto, al menos exteriormente. Funcionarios públicos deben repetir las frases oficiales, asistir a actos ceremonializados y decorar oficinas con símbolos del régimen. Quien se niega arriesga su puesto, su reputación o su libertad. El desmontaje de las religiones tradicionales ha dejado heridas profundas. Para muchos creyentes, especialmente en las comunidades rurales y populares, el cristianismo no es solo una fe, es parte de su identidad, su consuelo y su lenguaje espiritual. Ver sus templos cerrados, sus líderes perseguidos y sus símbolos sustituidos por una estética impuesta desde el poder ha generado confusión, resentimiento y miedo. Por otro lado, el culto promovido por Murillo refuerza el control total del régimen sobre la vida pública. No se trata solo de controlar la política, la economía o los medios. Se busca controlar el alma, el sentido, la esperanza. En este contexto, la espiritualidad ya no es un espacio de libertad, sino una herramienta de dominio. Lo que está ocurriendo en Nicaragua no es un simple fenómeno decorativo o simbólico, es una reconfiguración profunda del lugar de lo sagrado en la vida pública, un intento de sustituir la fe tradicional por una religión de Estado centrada en la figura de Rosario Murillo. Esta nueva espiritualidad, autoritaria y personalista, no busca elevar al pueblo, sino someterlo a una visión totalizante donde todo, desde la estética hasta la oración, emana del poder. En un país con una historia de luchas por la liberación y una fuerte tradición de espiritualidad comunitaria, esta imposición encuentra resistencias silenciosas. En la sombra de los templos cerrados y las cruces retiradas, la fe verdadera sigue viva, pero su supervivencia está cada vez más amenazada por un poder que ha hecho de lo sagrado un instrumento de control. Finaliza aquí esta serie de podcasts que, aunque parecieran un ejercicio de realismo mágico o la narración de una ficción distópica, nada más lejos de eso se trata de la cruda y desconcertante realidad que se vive cada día en Nicaragua. Un régimen que ha convertido lo espiritual en herramienta de control y ha edificado un culto en el que Rosario Murillo se erige como figura cuasi divina, mediadora entre el poder terrenal y una espiritualidad sincrética impuesta desde el Estado. Esta transformación profunda, donde se reemplazan altares por pancartas, homilías por discursos cargados de esoterismo y la fe del pueblo por obediencia decorada de color rosa, no puede ni debe pasar desapercibida.
Por eso, te invitamos a compartir este trabajo en tus redes, a hacer eco de estas voces y realidades que el régimen busca silenciar, y a seguir Agenda Propia Nicaragua para continuar leyendo, escuchando y comprendiendo la compleja y valiente historia de un país que resiste, incluso en lo espiritual, al yugo de los Ortega Murillo. Hasta la próxima entrega. El Evangelio según Rosario. La creación de un nuevo culto en Nicaragua. Una serie producida por Agenda Propia Nicaragua, con un guión de Daniel Rodríguez Moya.